Estimados alumnos, bueno, hoy vamos a ver extinción del contrato de trabajo. Es decir, ¿qué pasa con ese contrato de trabajo que se celebra entre trabajador y empleador? Bueno, en principio tenemos que hablar de lo que denominamos estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad es el hecho de que el trabajador pueda permanecer en su puesto de trabajo hasta que esté en condiciones de obtener alguno de los beneficios de la seguridad social. ¿Recuerdan cuando hablamos del contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Que todo contrato se presume celebrado por tiempo indeterminado y en esas características. Perfecto. Ahora, en, el, en doctrina se habla de la estabilidad absoluta y de la estabilidad relativa. La estabilidad entonces es la de mantener ese puesto de trabajo hasta que se den esas condiciones que la propia ley establece. La estabilidad absoluta implica que el trabajador no puede ser despedido salvo que se dé mediante un procedimiento especial. Y si no se cumple ese procedimiento especial, el despido carece de validez, con lo cual el empleador, por ejemplo el Estado, si es en el caso de un empleado público, debería o debe reinstalarlo. ¿eh? No tiene ningún tipo de validez ese despido. En la estabilidad relativa, que algunos dicen que si es relativa no es estabilidad, el despido en cualquier momento es válido. Lo único que da derecho al trabajador es a obtener una indemnización por despido. Y en algunos supuestos, una indemnización agravada, es decir, una protección un poco mayor, pero sin que pase a ser una estabilidad absoluta. Por ejemplo, el caso de la mujer embarazada, cuando es despedida en ciertos periodos anteriores y posteriores al parto, habiendo comunicado al empleador, o en caso del matrimonio, en una situación similar. En estos casos no lo convierte en una estabilidad absoluta, sí le da una protección mayor porque le obliga al empleador a abonar una indemnización, además de la indemnización por despido, de un año de remuneraciones. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, yendo al tema de la indemnización, o mejor dicho, de la extinción, es un poco como habíamos hablado del tema de suspensión, es decir, aquellos motivos que dieron lugar a la suspensión por parte del empleador también pueden dar lugar a un despido. Esto es en que el empleador deberá ver si merece la pena esperar un poco más para ver si se modifica con el tema de la suspensión o si directamente se aplica un despido. Ahora vamos a analizar los casos. El despido, es decir, la extinción del contrato de trabajo, ¿no es cierto? Puede ser por parte del empleador, ¿no es cierto? La extinción, el despido, puede ser con causa respecto de algo que haya hecho el trabajador o sin causa. En realidad, algún doctrinario dice no existe el despido sin causa, porque siempre hay una causa. Lo que existe en realidad es un despido sin expresión de causa, que es otra cuestión. Pero bueno, la ley lo define como sin causa directamente, ¿no es cierto? Entonces acá no habría expresión de causa. Perfecto. ¿Qué, qué dice la ley que debe cumplir el empleador en el despido sin causa o sin expresión de causa? Bueno, el empleador debe preavisar al trabajador que va a ser despedido. ¿Qué significa esto? ¿Y para qué? Bueno, significa eso, preavisar, es decir, avisarle que el trabajador va a ser despedido. Mira, te voy a tener que despedir por reestructuración, por lo que fuere, porque voy a cambiar de rubro, por lo que fuere. Y darle un tiempo hasta que se produzca efectivamente el despido. ¿Para qué es ese tiempo? Para que el trabajador pueda conseguir un nuevo trabajo. Entonces, ¿cuál es el plazo de ese preaviso o los plazos de ese preaviso? Bueno, recuerdan que habíamos hablado del periodo de prueba, que el empleador, la única obligación que tenía era la de preavisar con 15 días de anticipación. Si no, de un mes si el trabajador tiene una antigüedad menor a 5 años en la empresa, y de 2 meses si
el trabajador tiene más de 5 años en la empresa. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede pasar en ese mes o 2 meses de preaviso? Bueno, el trabajador va a tener derecho a tener 2 horas de libres por día. Todo esto es para poder conseguir un nuevo trabajo, darle la posibilidad de conseguirlo, ¿no? O acumularlo varias horas, acumularlas en un solo día. Pero lo más frecuente, ¿qué es lo que pasa en la práctica normalmente? El empleador directamente lo despide sin preavisarlo. Sin preavisar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que el empleador va a tener que pagarle la indemnización por despido, obviamente, pero además lo que se denomina indemnización sustitutiva del preaviso. ¿Qué es esto? Es una indemnización por no haberle dado el preaviso. En definitiva, le tiene que dar lo mismo que si lo hubiese preavisado. Es decir, si lo preavisa, tiene que mantener la relación de trabajo durante 1 o 2 meses. ¿Sí? Si no lo preavisa, le paga la indemnización por despido, pero a su vez le tiene que pagar eso 1 o 2 meses. Por eso se llama indemnización sustitutiva de preaviso. El preaviso que no le otorgó se lo tiene que abonar junto con la indemnización. Es decir, son los meses de preaviso que le correspondía. Y además, si el despido no coincide con el último día del mes, le tiene que abonar lo que se denomina integración del mes de despido. Por ejemplo, si es despedido un 20, le tendrá que abonar los 10 días restantes como integración del mes de despido. Consecuentemente, si lo despide hoy, 21 de julio, y no le otorga el preaviso, tenía un mes de preaviso, le tiene que pagar un mes de preaviso más estos 10 días de integración del mes de despido. Está claro. Es lo más factible porque que suceda en los hechos es lo que más sucede. Es una situación medio desagradable, el trabajador está ahí trabajando, tiene que seguir trabajando sabiendo que está despedido, porque si bien no se cumplió ya el plazo, pero la decisión ya está, es desagradable para todos. Es más, el empleador eh, puede otorgarle el preaviso, ¿no? En lugar de despedirlo, le otorga el preaviso y le dice que no siga trabajando y le paga los meses de preaviso. Pero lo dispensa de seguir trabajando porque es una situación chocante para ambos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, en esas circunstancias es preferible que el trabajador ya no esté en el trabajo, incluso para el propio trabajador. Esta es la indemnización sin expresión de causa, ¿no es cierto? Es decir, este es el procedimiento que debería seguir el empleador. Y si no lo sigue, reitero, se compensa siempre en dinero. Se tiene que abonar la indemnización por despido, pero a su vez también la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Está claro? Bien. El trabajador también tiene que otorgar un preaviso, en el caso de extinguir el contrato de trabajo. ¿Cómo lo extinguiría? Mediante la renuncia. ¿Sí? Es decir, el trabajador va a renunciar y tiene que cumplir con una cierta formalidad. En el caso del despido sin causa no hay una forma por parte del empleador. Es decir, cualquier forma que utilice siempre va a tener que pagar la indemnización por despido. Es decir, le puede mandar una carta de documento, le puede decir chao, le puede decir quedas despedido verbalmente. Siempre va a tener que pagar la indemnización por despido. No hay una forma única que pueda utilizar. En el caso del trabajador, en la renuncia sí debe hacerse mediante la forma predeterminada, porque recuerden, cuando hablamos de principios de renunciabilidad, dijimos que la renuncia no se presume. Por lo tanto, se tiene que dar en función de una comunicación, una decisión del trabajador que tiene que estar desprovista
de todo tipo de influencia por parte del empleador. Esto significa que tendría que ir al correo personalmente, acreditando su identidad y haciendo mediante carta documento, comunicando su decisión de renunciar a su puesto de trabajo o mediante la autoridad administrativa. Por ejemplo, en un expediente de un Ministerio de Trabajo podría, con presencia, ¿no?, de funcionario del Ministerio de Trabajo, manifestar la renuncia. En este caso, el preaviso que debe otorgar el trabajador es de 15 días. En 15 días antes le tiene que comunicar al empleador que va a renunciar. Y siempre cumpliendo con estas formas, ¿no es cierto? También hay, o la ley prevé, una extinción por voluntad concurrente. ¿Qué significa esto? Que las dos partes quieren extinguir el contrato. Entonces se puede hacer mediante escribano público, se puede hacer en sede administrativa, ante el Ministerio de Trabajo. Entonces ambas partes deciden, bueno, vamos a extinguir el contrato y establecen las deudas que puedan existir, le abonará el empleador las remuneraciones correspondientes, el SAC, el sueldo, etcétera, etcétera. Esto es cuando efectivamente lo hacen, labran un acta, ya sea en sede administrativa o mediante un funcionario público, un escribano público. Pero también puede existir una extinción por voluntad concurrente tácita. No es común, pero se puede dar fundamentalmente en aquellos casos en que se demuestre categóricamente que ninguna de las partes a ninguna de las partes le interesa seguir con el vínculo laboral. Esto, ¿cuándo se plasmaría? En realidad esto se plasma en un juicio. Por ejemplo, hay una relación laboral, un contrato de trabajo, prestación de trabajo por parte del trabajador. En un momento determinado el trabajador se va, no comunica nada, no dice que está enfermo, no da señales de vida. El empleador en ningún momento lo intima a que se presente a trabajar, que justifique inasistencia, y queda así por un tiempo. Al año y medio, el trabajador inicia un juicio diciendo, bueno, que no lo reintegró, el empleador no lo reintegró, etcétera, pidiendo indemnización por despido. Entonces ahí el juez, analizando los hechos, podría determinar, si se dan esas circunstancias, que en realidad hubo una voluntad tácita de las partes de extinguir el contrato de trabajo. ¿Dónde estaría esa voluntad tácita? En que, por ejemplo, el trabajador se fue a vivir a otra provincia, que el empleador nunca lo intimó para que se presente, pasó un tiempo considerable, y entonces es dable entender que ambas partes estaban de acuerdo en extinguir el vínculo laboral. Digo, ¿por qué en un juicio? Porque si no, ¿quién va a decir que hubo una voluntad tácita? Sino el juez. Y el juez únicamente puede actuar cuando las partes se presentan y piden su intervención, mediante un juicio, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, no es frecuente, repito esto, pero se puede dar. Entonces, máximo en trabajadores que a lo mejor van teniendo changas en distintos lugares y entonces le ofrecen otro trabajo en otro lugar, y en lugar de decir, no, mira, voy a renunciar, se van y no le dicen nada, y el empleador se olvida y queda ahí todo en la nebulosa. Pero se puede entender que hay una voluntad concurrente. Una voluntad concurrente implica de las dos partes en desinteresarse de esa relación laboral, de ese vínculo laboral. En ese caso, también simplemente quedaría pendiente lo que pudo haber generado, lo que pudo haber devengado el trabajador y no fue abonado, pero no habría indemnización por despido. Bien, ahora,
En estos temas, a partir de ahora vamos a hablar de despido directo y despido indirecto, de causa y de injurias. Estos términos vamos a utilizar. El despido directo es el despido que efectúa el empleador. Y como dijimos, puede tener expresión de causa o puede ser con causa. Si es sin expresión de causa, el empleador, como dijimos, puede despedir o puede extinguir el contrato laboral sin necesidad de expresar la causa, sin necesidad de hacerlo de una forma determinada, de cualquier forma, verbalmente, por escrito, etc. Si es una causa, esa causa tiene que estar fundada en una injuria. ¿Qué es la injuria? ¿Qué es lo que habla el 242 de la Ley de Contrato de Trabajo? La injuria es el incumplimiento. El incumplimiento del contrato de trabajo, de las normas, de las cláusulas del contrato de trabajo. Entonces, por ejemplo, no cumplir con el deber de buena fe porque se lo encontró robando. No cumplir con el deber de colaboración porque no realiza una hora extra, por ejemplo, cuando es necesaria para la empresa. No cumple con la buena fe, es decir, no informa que está enfermo o informa que está enfermo pero falseando, no cumple con el horario. Todos estos son incumplimientos a los deberes que la ley de contrato de trabajo establece para las partes, tanto para trabajador como empleador. Entonces, el incumplimiento produce una injuria de una entidad tal que no consiente la prosecución de la relación laboral. Esto dice la ley de contrato de trabajo. Injuria en grado tal que no consienta la relación laboral. Esto lo va a dirimir el juez, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede en el 99,8% de los casos? El trabajador ante un despido con causa o fundada en una causa, lo que hace es impugnarla, es decir, esa causa no existió, ¿no es cierto? Entonces va a reclamar la indemnización por despido. El empleador dice, no, esa causa existió y no te voy a pagar la indemnización por despido. Entonces, ¿quién lo va a dirimir? El juez. El trabajador irá al juez y dirá, me despidió invocando una causa que fue falsa y no existió. Entonces me corresponde la indemnización por despido. El empleador va a decir, yo lo despedí por esta causa, por eso no le voy a pagar la indemnización por despido. Entonces el juez tendrá que decidir si la causa existió o no existió y ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos un empleador que despide al trabajador invocando una causa, tenemos que ver que en este caso, según el 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador debe establecer precisamente cuáles son las causas por las cuales despide al trabajador. ¿Sí? Es decir, contrariamente al despido sin expresión de causa, en este caso que invoca una causa, como a raíz del despido con causa no se le va a abonar indemnización al trabajador, debe establecer fehacientemente y por escrito cuáles son los hechos que llevan a aquellas injurias, ¿no? Que, como dice el 242, que no consienten la prosecución de la relación laboral. Pero los tiene que identificar con precisión. Esto significa, no alcanza con decir, atento a los hechos del otro día, o atento que por los hechos expuestos, o por los hechos que usted realizó, ha habido una pérdida de confianza, lo despido. No. Tiene que decir, atento a la inexistencia de los días tales y tales y tales, atento a la falta de respeto o la agresión al supervisor tal, el día tal, en tal lugar, en presencia de tales y tales personas, que ha despedido. ¿Entienden? Es decir, con precisión. ¿Para qué es esto? Porque si no, el trabajador jamás se podría defender. Ustedes tienen que tener la idea de eso. Si ven un despido con causa, tienen que tener la idea de si fuera la otra parte, si fuera el trabajador, ¿se podría defender de lo que están poniendo? Entonces, tienen que poner
con absoluta y total precisión cuáles fueron, si es más de una, y los antecedentes que pudieron haber tenido, suspensiones, etcétera, para justificar el despido. Y esto tiene que ser por escrito, comunicado por escrito al trabajador, y fundamental, esto se va a hacer una demanda, se va a hacer un juicio, el trabajador va a hacer el juicio, reclamando la indemnización por despido. En este caso, el empleador, cuando conteste esa demanda, no puede agregar otros hechos que no estuvieran en la comunicación del despido. Es decir, no puede agregar, no, y además llegaba tarde y además hacía lío, nada, no se puede agregar nada. Tiene que justificar en el juicio esa causa que invocó en la carta de documento o en la expresión que efectuó, puede ser, tiene que ser por escrito, puede ser una carta de documento, puede ser en un acta notarial, en un acta ante sede administrativa, por ejemplo, ¿no? Pero siempre tiene que ser por escrito y con comunicación por escrito. ¿Está claro? Es lo que habíamos hablado en las suspensiones, es decir, por ejemplo, si llegó tarde un día, el empleador va a hacer lo mismo, pero en lugar de despedirlo, lo va a suspender. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta también el grado de importancia, el grado de importancia sí que pudo haber tenido ese hecho, gravedad, que puede haber tenido ese acto. Es decir, si vamos a despedir a un trabajador que nunca tuvo sanciones, que tiene 10 años de antigüedad porque llegó un día tarde, me parece un tanto excesivo. Tiene que haber una proporcionalidad entre el acto que se comete y la sanción que se le impone. Para eso están las suspensiones, ¿no? Las suspensiones de algunos efectos del contrato de trabajo, que habíamos visto la otra vez. Ahora, si hay reiteraciones en ciertos actos, o si es de una entidad muy, muy importante, el empleador puede directamente despedirlo sin proceder a la suspensión. O a lo mejor llega un momento en que ya superó todas las suspensiones posibles y queda la única alternativa de despedirlo. Pero esto es una decisión que va a tener que tomar el empleador. Es una decisión subjetiva. Lo que tiene que tener en cuenta el empleador es que tiene que ser algo proporcional y tiene que ser de una entidad tal, como dice el 242, que no justifique la prosecución de la relación laboral. ¿Sí? Bien. Entonces, la carga de la prueba en este caso siempre es a cargo del empleador. ¿Cuándo es la carga de la prueba? Volvemos siempre a lo mismo. El empleador lo despide con causa, no le va a pagar indemnización. El trabajador va a iniciar una demanda reclamando la indemnización porque dice que esa causa no existió. El empleador contesta la demanda diciendo sí existió. Bueno, listo. Inicia la demanda uno, contesta el otro. El empleador es el que tiene la carga de la prueba de la existencia de la causal que invocó. ¿Sí? Es decir, si lo despidió porque faltó el respeto o agredió a un superior, tiene que probar esa circunstancia. Y por tal, tiene que probar esa circunstancia que ha sido invocada en esa comunicación de extinción del vínculo laboral. No puede invocar otra cosa, no puede probar otra cosa. Puede probar, bueno, no probé esto, pero sí probé, por ejemplo, que llegaba tarde, sí probé que robaba. No tiene ningún tipo de posibilidad, no tiene ningún tipo de andamiaje eso, porque lo que tiene que probar es lo que le imputó al trabajador como causal de despido para no pagar la indemnización. Bien, ahora, lo mismo sucede al revés. Es decir, cuando la injuria la comete el empleador, o sea, cuando incumple con el contrato de trabajo el empleador, ya sea porque no abona las remuneraciones, no da trabajo,
Una de las características es decir, bueno, no, no vengas a trabajar porque ya no te necesitamos. Ahí le están negando trabajo, que es la principal obligación que tiene el empleador. Por lo tanto, el trabajador puede considerar que esa es una injuria que obviamente no consiente la relación laboral. No puede consentir la relación laboral porque no es que lo deja pasar a un cierto sector y a otro no. No, directamente no lo deja trabajar. Es decir, es absoluta. No consiente la relación laboral. Por una cuestión de buena fe, es uno de los deberes que las partes tienen para, en tanto en la celebración como en la ejecución, como en la extinción del contrato de trabajo, el trabajador debe intimar al empleador a que le dé trabajo. ¿Sí? A que le dé trabajo. Bajo procedimiento de considerarse despedido. Sería el despido indirecto. Esta intimación a que le dé trabajo es lo que se denomina constitución en mora. Es decir, bueno, vos no me estás cumpliendo con tu obligación, entonces yo te voy a constituir en mora. Te intimo y si no cumplís, entonces ya me considero despedido. Esto es lo que se llama el despido indirecto. El despido indirecto lo único que cambia es quién es el que produce esa extinción. ¿Sí? En este caso será el trabajador, pero siempre imputándole una causal al empleador, que sería incumplimiento, una injuria, que no consiente la persecución laboral. ¿Sí? En este caso también daría lugar a la posibilidad del despido, de la indemnización por despido, como si fuera despedido por el empleador. En realidad no es despedido por el empleador, pero sí se considera despedido a causa del empleador, porque no cumplió con sus obligaciones laborales del contrato de trabajo. ¿Sí? Bien. Una vez que determinamos cuál es la circunstancia, es decir, el juez determina acá la causa no existió por el caso del empleador. Obviamente que en el caso del despido indirecto el que tiene que probar es el trabajador, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que está invocando una injuria por parte del empleador. En este caso es el trabajador. El que extingue el vínculo tiene que acreditar que lo extinguió fundadamente. Una vez que se acredita, el juez tiene por acreditada la existencia de esa injuria que no consiente la prosecución de la relación laboral, lo que queda es la indemnización por despido. Es decir, ¿cómo calculamos la indemnización por despido? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es la relación entre trabajo, entre antigüedad en el trabajo y la remuneración devengada. ¿Eh? Esto es una modificación que hubo en otras versiones cuando se habla de la remuneración percibida. La remuneración percibida es la remuneración que efectivamente percibió. La remuneración devengada es la que le correspondía. A lo mejor ese trabajador estaba percibiendo una suma menor, percibió una suma menor, pero devengó una suma superior. Hay que tomar esta suma superior, aunque no fuera la que efectivamente percibió. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver cuando veamos las leyes 24.013 y 25.323. Entonces, en principio el trabajador va a tener que percibir un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Esta es la base de cálculo. La mejor, y ojo, que no es que quiera ser quisquilloso a la hora de establecer las pautas de la indemnización, pero tiene que ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Esto es lo que corresponde que se aplique y que ustedes, cuando tengan que expresar
en la base de cálculo de la indemnización digan que es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Después vamos a ver cuáles son las características de estas mensual, normal y habitual. Devengadas, durante el último año o menor periodo, devengadas por el trabajador por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Esto significa que si el trabajador estuvo un año y 4 meses, ya son 2 años de antigüedad. Y se debe contabilizar dentro de la base de cálculo de la antigüedad el periodo anterior que hubiese trabajado con el mismo empleador. Es decir, ese trabajador trabajó 8 meses, renunció, lo despidieron, lo que fuera, se extinguió el contrato, volvió a trabajar, se debe sumar esos 8 meses que había trabajado y en todo caso descontar después si se le abonó alguna indemnización, ¿no es cierto? Bien. Pero la ley establece también un tope máximo sobre la base del sueldo. Es decir, ese sueldo no puede ser superior a 3 salarios promedio de las distintas categorías de la convención colectiva que se aplique al trabajador. 3 salarios promedio. ¿Esto qué significa? Que puede ser que el trabajador percibiera 10.000 pesos y el salario promedio, o sea, el salario promedio multiplicado por... El salario promedio sería todas las categorías de todos los trabajadores del convenio colectivo multiplicado por 3, que esto lo establece el Ministerio de Trabajo, el tope, por 3, es decir, 3 salarios promedios, ¿no? El promedio de todas las categorías multiplicados por 3. Entonces, la remuneración devengada por el trabajador era de 10.000 pesos y el salario promedio era de 7.000 pesos. Entonces, ya no se tomaría el salario devengado, sino que se tomaría el salario promedio. Es decir, no se tomarían los 10.000 pesos, sino los 7.000. ¿Está claro? No los 10.000 pesos, sino los 7.000. Y en el último párrafo del 245, que esto lo tienen que estudiar, no digo de memoria, pero sí saberlo bien, establece un tope mínimo. El tope mínimo está relacionado con la indemnización. Es decir, que en ningún caso la indemnización por despido puede ser inferior a un mes de salario. ¿Está claro? Entonces, suponiendo que el trabajador devenga un salario mensual, normal, mejor, normal y habitual, de 10.000 pesos, y suponiendo que tiene 3 años de antigüedad, serían 30.000. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay un tope máximo. Es decir, en este caso, comparado, el salario devengado del primer párrafo de 10.000 es superior al salario promedio, que eran los 3 salarios promedio, que eran de 7.000. Por lo tanto, tenemos que tomar el más bajo, el de 7.000. Y esos 7.000 lo tenemos que multiplicar por los 3 años, serían 21.000. 7 por 3, 21. Entonces, en lugar de los 30.000, la indemnización serían 21.000. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el salario mínimo, la indemnización mínima no puede ser inferior a 10.000. En este caso es superior a 10.000, por lo tanto no habría problema. ¿Qué pasaba en estos casos? La Corte, ante distintos planteos de inconstitucionalidad, la Corte estableció en el caso Bisotti contra AMSA que el cálculo de la segunda parte del 245, cuando toma en cuenta el salario promedio, es confiscatorio. En este caso sería confiscatorio
si esa detracción, ese descuento, fuera superior a un 33%. Esto significa, en la práctica, que si el salario promedio, los 3 salarios promedio que vamos a tener en cuenta para calcular la indemnización por despido es inferior al 67%, ¿eh? de la remuneración devengada, sería inconstitucional y habría que tomar en cuenta estos 67%. En caso del ejemplo, un trabajador tiene 10.000 pesos de remuneración devengada para tomar en cuenta. El tope son 5.000. En este caso, 10.000, el 67% serían 6.700 pesos. ¿Sí? Con lo cual, los 3 salarios promedio, el tope máximo de 5.000 sería inconstitucional, sería confiscatorio. Con lo cual tendríamos que tomar los 6.700 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Pongámosle un trabajador que tiene 10 meses de trabajo, ¿no? 10 meses de antigüedad. Y cobraba 10.000 pesos. El tope son 5.000. Bisotti son 6.700. ¿Sí? Es decir, tiene un año de antigüedad, es decir, se multiplica su salario, su mejor remuneración mensual, normal y habitual de vengada, ¿no? Son 10.000. Habría que multiplicar por 1, son 10.000. El tope son 5.000. Bisotti dice 6.700. Ah, entonces voy a 6.700. Pero ojo, que el tope mínimo del último párrafo dice que en ningún caso la indemnización por despido puede ser inferior a un mes de vengado de 10.000. Está. Estos casos se dan cuando hay una antigüedad muy, muy pequeña, pero tienen que analizar párrafo por párrafo. Primero, ¿cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada? Después, ¿cuál es el tope? Para ver cuál de los dos tomamos. Si tomamos el salario, por ejemplo, si son 10.000 y el tope máximo son 12.000, tomamos los 10.000, nuestra remuneración, y ahí nos olvidamos de todo, porque ya está. El problema es cuando tenemos que tomar el tope máximo, porque nos da un trabajo extra. El trabajo extra es determinar la distinción entre el tope máximo y el salario devengado o Bisotti. Entonces, una vez que establecemos el salario real, vemos que el tope es menor, tendríamos que tomar el tope menor. Pero ahí tenemos que hacer el cálculo que si ese tope es superior o inferior al 67% de la real remuneración, como dice Bisotti. Y por último, que se dan ya en muy contados casos, verificar que la indemnización no sea inferior a un mes de sueldo real. Entonces, 245. El primer párrafo establece la pauta, la base de cálculo de la remuneración, mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada que vamos a tomar en cuenta para el cálculo de la indemnización por despido. Lo vamos a multiplicar por los años de servicio o fracción mayor de 3 meses, ¿no? El segundo párrafo vamos a estar con el tope máximo que vamos a utilizar o no. Si es menor a la base de cálculo, tomaremos ese. Si es mayor, tomaremos nuestro sueldo real y ahí ya está, no tenemos que hacer otros cálculos. Nuestro sueldo real. Una vez que establecemos que es el salario promedio, el tope máximo que tenemos que tomar, lo tenemos que comparar si ese tope de los 3 salarios es superior o inferior al 67% de la remuneración real. Si es superior, no hay problema. Si ese tope supera el 67%, no hay problema. En el caso del ejemplo, si en los 10.000 el tope es 8.000, no hay problema porque supera los 6.700. Ahí no hay drama.
El problema es si es inferior. Si es inferior, tenemos que tomar en cuenta entonces el fallo Bisotti, o sea, el 67%. Y por último, que la indemnización no sea inferior a un mes de la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. ¿Eh? Y un detalle, porque a lo mejor se mezcla y omiten una distinción sutil, pero distinción. Cuando hablamos del tope máximo, es el tope máximo de la remuneración a tomar en cuenta para el cálculo. El tope máximo es la remuneración, que multiplicaremos por los años de servicio. Tomaremos Bisotti, tomaremos el tope máximo, o uno de los dos. Cuando hablamos del tope mínimo, hablamos de la indemnización, es decir, ya multiplicada todo. La indemnización, no estamos hablando de remuneración. En un caso hablamos de remuneración cuando hablamos del tope máximo. Y en otro caso hablamos de indemnización mínima, que es el tope mínimo, la indemnización que no puede ser inferior a un mes de la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. ¿Está claro? Bueno, en el próximo video vamos a terminar con los distintos supuestos de extinción, ley 24.003 y ley 25.323, que hablan de multas por la incorrecta registración, tanto en fechas de ingreso como en remuneraciones. Hablamos.